Hola chicos, en este video vamos a iniciar con la unidad 3, que es la de funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces esta unidad la vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a estudiar las funciones exponenciales y posteriormente las funciones logarítmicas. Estas siempre van de la mano. Es como si fuera la suma y la resta, como la multiplicación y la división. Las logarítmicas son las funciones inversas de las funciones exponenciales, pero eso lo vamos a ver a su debido tiempo. Entonces vamos a empezar con las funciones exponenciales. Para ello vamos a plantear un pequeño problema. El problema dice lo siguiente: se sabe que la bacteria Lactobacillus acidophilus se divide en 2 cada hora. Si al inicio se tiene una bacteria en un cultivo, la pregunta es cuántas bacterias habrá después de 24 horas. Entonces ahí tenemos nuestro problema. ¿Cómo resolver ese tipo de problemas? Y bueno, este es un problema bastante sencillo, en donde nosotros con una pequeña tabla, si hacemos nuestra tabla aquí, ponemos aquí el tiempo en años, en horas, y el número de bacterias lo vamos a representar con la letra n, que es una función que depende del tiempo. Y obviamente esa función que depende del tiempo pues es el número de bacterias, pues la unidad es la cantidad de bacterias, ¿no? Pero es una función del tiempo. Acá esto es en horas. Esto no significa que t sea una función de horas, ¿no? Bueno, así. T está dado en horas. Entonces en 0 horas, pues aquí lo que nos dice el problema es que al inicio pues nada, se tiene una bacteria. Entonces en el tiempo 0 pues solamente hay una bacteria. Y después lo que nos dice el problema es que cada hora la bacteria se divide en 2. Eso se llama fisión binaria. Si se acuerdan de su curso de biología, que una bacteria lo que hace es dividirse en 2 partes y ya entonces se genera, en vez de una bacteria, esa desaparece y se generan 2 nuevas. Y otra vez estas se dividen en 2 y se generan 4 bacterias, ¿vale? Entonces lo que se conoce como fisión binaria o bipartición. Entonces después de una hora pues el número de bacterias será el doble de lo que había al inicio. Entonces aquí sería 2. Después de 2 horas pues ya en vez de que haya 2 bacterias, va a haber 4 bacterias. Después de 3 horas va a haber 8 bacterias. Después de 4 horas va a haber 16 bacterias. Después de 5 horas pues va a haber 32 bacterias y así sucesivamente, ¿vale? Claro, esto igual se puede graficar en un plano cartesiano, es algo sencillito también. Si lo graficamos, recuerden que primero ponemos la escala
Bueno, aquí en vez de x ahora es t, que va a ser el tiempo en horas, y acá el número de bacterias. Entonces aquí voy a poner una escala, voy a poner de 4 en 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 y 32. Y claro, puedo seguirme, ¿no? 36. Y acá pues va a ser de 1 en 1. En este caso pues no existe el tiempo negativo, entonces no se trabaja con números negativos. Tampoco existen bacterias negativas, a menos que digamos que se mueren algunas bacterias, entonces sería negativo, ¿no? Pero en este caso las bacterias están en condiciones normales en el cultivo, tienen para alimentarse, no se matan entre ellos, entonces se reproducen de manera muy óptima, ¿no? Entonces en el tiempo cero, en t igual a 0, pues hay una bacteria, entonces aquí ponemos un punto. Luego después de 1 hora pues hay 2 bacterias, que sería por aquí. Después de 2 horas pues hay 4 bacterias, que sería por acá. Después de 3 horas hay 8, entonces hay acá. Después de 4 horas hay 16 bacterias. Después de 5 horas hay 32 bacterias. Entonces ahí está la gráfica de este tipo de función, ¿no? Aquí obviamente yo no puedo dibujar una línea continua así. ¿Por qué no puedo dibujar esta línea? Porque esa línea me dice que después de, por ejemplo, en media hora por aquí, ya hay una cierta cantidad de bacterias. Hay una cantidad como de 1.8 bacterias y eso pues no tiene sentido, ¿no? O hay una bacteria o hay dos, ¿no? No hay 1.8. Igual aquí, en 1.5 horas, después de 1 hora y media, dice que hay cierta cantidad que sería este de aquí, que sería como 2 puntos y algo, ¿no? Y obviamente no existe esa cantidad de bacterias. Entonces, aquí la variable x, el tiempo, se toman números enteros, ¿vale? No se toman números decimales. Igual que el número de bacterias, pues no se toman decimales. Entonces, como el número de bacterias no puede ser la mitad o un tercio de una bacteria, pues no se puede colocar la línea que dibujamos ahorita. Entonces, en este caso simplemente se dibujan los puntos. A esto se refiere que este tipo de funciones es una función pues discreta, ¿vale? Discreto significa que la variable independiente o la variable dependiente nada toman valores de números enteros o de números naturales, ¿vale? Y ya veremos otros ejemplos en donde la función puede tomar cualquier valor, tanto números enteros como números pues fraccionarios o números decimales. Ahora la pregunta aquí es cómo establecemos una ecuación que me permita generar todos estos números, o sea que yo le ponga esto de entrada y me dé como salida estos valores, ¿vale? O sea, necesitamos la función en su forma algebraica. Entonces, una forma sencilla pues es viendo qué sucede acá. Entonces, si nos fijamos aquí, pues aquí se duplica, ¿no? Siempre va a ser el doble, ¿no? De 2 a 4 pues es 2 veces el 2. De 4 a 8 pues es 2 veces el 4. Y así sucesivamente. El 16 pues es el doble del 8. Y el 32 pues es el doble de 16. Eso significa que la base de la función exponencial va a ser 2. Entonces la función n de t va a ser 2 elevado a la algo, que no sabemos qué es lo que vamos a poner ahí arriba.
Pero aquí pues obviamente como va de uno en uno, pues no hay ningún problema. En este caso pues aquí solamente sería t. Entonces si nosotros nos fijamos que para t igual a 1, o sea, n de 1, pues esto es igual a 2 a la 1, que es igual a 2, y eso coincide con este valor que está aquí. Y luego n de 2, pues sería 2 a la 2, que sería 4, y coincide con este valor de acá, ¿vale? N de 3, pues sería 2 a la 3, que sería 2 por 2, 4 por 2, 8, y este valor coincide con este de acá, ¿vale? Entonces pues ya vimos que esta es la función que estamos buscando. N de t igual a 2 a la t. Y bueno, aquí si nosotros nos fijamos en el dominio de esta función, pues el dominio de n, pues van a ser todos los números t mayores iguales que 0, ¿no? O sea, aquí t que pertenece a los enteros o no naturales, como quieran ponerlo. Si nada más lo ponemos así, pues ya está, ya no necesito ponerle nada más, considerando que también el 0 es número natural. O bien si ponemos aquí enteros, entonces ahí tendríamos que especificar. Entonces si pongo aquí t que pertenece a los enteros, tal que t es mayor o igual que 0, ¿vale? Entonces depende de qué conjunto pongan ahí, ¿vale? Y la imagen pues se ve fácil, ¿no? Imagen de n, pues va a ser desde qué valor, pues va a ser todas las y que pertenecen a los, también son enteros, entonces no hay problema, tal que t es mayor o igual que 1. Recuerden que el primer valor que toma aquí es 1 y de ahí para arriba, ¿no? Y luego la ordenada al origen, pues igual es el 1, ¿no? Es 0,1, el punto donde corta. ¿Qué más podemos hacer? Pues esta, pues ahorita no parece tener asíntota, aunque sí lo tiene. Si nosotros trabajamos con los números negativos, también va a ir para acá. Entonces la asíntota horizontal es y igual a 0, que es el eje de las x, ¿vale? Aquí, bueno, voy a dejarle como 1 nada más porque es la ordenada al origen. Y ya eso implica que corta en el punto 0,1 al eje de las y. Entonces ya resolvimos este problema. Ya vimos cómo se encuentra la función que representa el problema. Entonces ya con esta función en su forma algebraica, pues ya podemos saber cuántas bacterias habrá en 24 horas. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues simplemente evaluar el 24. Y eso me da 2 a la 24. Y esa es la cantidad de bacterias que habrá después de 24 horas. Claro, eso lo meto en la calculadora y me va a dar el valor, que son bastantes dígitos. Ahora veamos otro problema, un problema similar a este, pero un poquito más elevadito. Estos son problemas reales, ¿no? O sea, si ustedes se van a un libro de biología, van a encontrar que estos datos son reales, ¿no? O sea, la bacteria Lactobacillus sí se reproduce de esta forma. Bueno, ahí podría ser de 57 minutos, 59 minutos, pero redondeándolo a una hora, pues ya queda de esta forma, ¿no? Y ahora vamos a ver otra bacteria que es la E. coli, que también es muy conocida. E. coli. Esta bacteria tiene la propiedad de que se duplica cada 17 minutos.
Entonces este es un poquito diferente al programa anterior, porque aquí ya no es cada hora, sino cada 17 minutos. Ahorita vamos a ver qué pasa con la forma en que resolvamos el problema. Dice, si en un cultivo se encuentra una bacteria, aquí puedo empezar con varias, ¿no? Puedo empezar con 10 bacterias, pero aquí como estamos viendo ejemplos sencillitos, pues vamos a tratar de que sea lo más simple posible, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuántas habrá después de 24 horas igual? Entonces aquí ponemos nuestra tabla. Siempre estos problemas es más sencillo resolviéndolo con tabla. Acá t va a estar dado en minutos y pues n de t, ¿no? Entonces acá como nos dicen que eso se duplica cada 17 minutos, entonces este va a ser nuestro periodo, ¿no? O nuestro intervalo. Entonces en el tiempo cero, pues obviamente hay una bacteria, porque es lo que nos dice aquí, se encuentra en el cultivo una bacteria al inicio, ¿vale? Después de 17 minutos, si yo lo pusiera cada minuto, pues aquí tengo un problema, pues no sé cuántas habrá. Después de 2 minutos tampoco sabría cuánto habrá, ¿no? Entonces, lo que sí sé es que después de 17 minutos habrá el doble. Después de 34 minutos, pues obviamente habrá 4. Después de 51 minutos, habrá 8. Después de 68 minutos, habrá 16. Y después de 85 minutos, habrá 32. Y así sucesivamente. Entonces ya tenemos la tabla completa. Y claro, esto igual se puede graficar, ¿no? O sea, tenemos el plano cartesiano. Acá ponemos el tiempo. Acá el número de bacterias. Acá ponemos el tiempo en minutos, pero lo vamos a poner en este mismo periodo, ¿no? Usando esta escala, ¿no? De 17, de 34, 51, 68, etcétera, etcétera. Y acá pues seguimos con la misma escala, ¿no? Ponemos de 4 en 4, ¿no? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces después de en 0, pues obviamente hay una bacteria que sería por aquí. Después de 17 minutos, pues hay 2. Después de 34, pues hay 4. Después de 51, hay 8. Y después de 68, hay 16. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces ahí está nuestra gráfica. Y ahora lo que nos interesa a nosotros, pues es el modelo, ¿no? N de t, ¿cómo lo podemos escribir? Y aquí lo que nos damos cuenta es lo mismo, ¿no? Estos valores son los mismos que teníamos anteriormente, o sea, cada vez se duplica la bacteria. Entonces la base significa que tiene que ser 2. El problema es que pongo acá arriba como exponente. ¿Por qué? Porque estos van de 17 en 17. Entonces, lo que yo tengo que buscar es que
Para t igual a 17, pues esto me tiene que dar 2. Para t igual a 34, esto me tiene que dar 4. ¿Vale? La pregunta es qué pongo aquí. De tal manera que si yo pongo, por ejemplo, 2 a la 17, aquí algo elevado a la 17, esto me sea igual a 2, que es este valor. Si yo pongo 2 a la 34, pues esto me tiene que dar 4, que es este valor. 2 a la 51 me tiene que dar 8, pero obviamente 2 a la 51 nunca me va a dar 8, ¿no? Entonces significa que nos falta un valor más aquí, ¿no? Y la respuesta es sencilla. Simplemente pongo t entre 17. Y ya con eso ya tengo el valor. Fíjense, si yo evalúo, por ejemplo, el 34, aquí sería 2 a la 34 entre 17. Y 34 entre 17, pues es ¿cuánto? Dos, ¿no? Entonces, esto es 2 a la 2 y esto nos da 4. Y ya efectivamente nos coincide con este valor de aquí. Igual 2 a la 68, por ejemplo. 2 a la 68 entre 17. Y esto nos daría 2 a la 2 a la 3, ¿no? No, sería 2 a la 4. No, 2 a la 3. Entonces, pues ya nos daría aquí. No, sería 2 a la 4, ¿no? 4 por 7, 28. Y es 4. 2 a la 4, pues es 16. Y eso va a coincidir con este valor de acá. ¿Vale? Entonces ya tenemos nuestro modelo, ¿no? Y el modelo es 2 a la t sobre 17. Que eso igual se puede escribir como n de t igual a 2 elevado a la 1 sobre 17 por t. Pero claro, eso nada más es cuestión de escritura, ¿no? Igual lo puedo dejar como t sobre 17, que es más cómodo. Y claro, puedo encontrar cuál es el dominio, cuál es la imagen, cuál es el origen de esta función, ¿no? Igual en esta no puedo dibujar la línea continua, porque pues no existen mitades de bacterias, ni un cuarto de bacteria, ni 3/5 de bacterias, ¿no? Entonces no se pueden unir esos puntos. Este también es una función discreta. Y bueno, ahora la pregunta es ¿cuántas habrá después de 24 horas? Entonces, ¿qué hacemos ahí para las 24 horas? Si nos están dando en minutos, ¿no? Pues lo único que tenemos que hacer es convertir las 24 horas en minutos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en minutos, ¿vale? Entonces, ¿cuánto equivale? ¿Cuántos minutos tiene una hora? Pues tiene 60, ¿no? Entonces 24 horas, pues tendría 24 por 60. Y eso sería 1440 minutos. Entonces lo que tendríamos que hacer es n de 1440. Y esto sería igual a 2 a la 1440 entre 17. Y ya el número que nos dé, pues es el número de bacterias que habrá después de 24 horas, ¿vale? Que también será un número un poco grande, ¿no? Esto es aproximadamente 2 elevado a la 84.7, ¿vale? Entonces es un número bastante grande, ¿no? Si aquí vemos que en más o menos una hora, después un poquito más de una hora, en 68 minutos ya hay 16 bacterias. Ahora se imaginen después de 24 horas, pues habrá un montón de bacterias, ¿no? ¿Vale? Bueno, estos son dos ejemplos muy sencillitos
de aplicaciones de la función exponencial. Claro, existen otros ejemplos que se pueden ver de funciones exponenciales, pero pues aquí la idea es que ustedes sepan que la función exponencial pues es muy útil para modelar algunos problemas de la vida real. Ustedes pueden resolver ese tipo de problemas empleando el modelo de la función exponencial. Pero pues primero queremos saber qué es una función exponencial, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cómo definimos la función exponencial. Bueno, una función exponencial es aquella en donde la variable independiente está, como su nombre lo dice, ¿no? Exponencial está en el exponente. Es decir, aquella que se puede expresar de la forma f de x igual a por b, aquí voy a poner cx, que es la más complicada de todas, ¿no? Aquí con una condición de que b tiene que ser un número mayor que 0 y además b tiene que ser diferente de 1. ¿Por qué? Porque si b fuera 1, pues 1 a la cualquier número pues siempre va a ser 1, y 1 por a pues va a ser a. Entonces la función ya no sería una función exponencial, sino que sería una función constante, sería la función a, f de x igual a a, ¿vale? Entonces pues no tendría sentido. Y también a pues tiene que ser diferente de 0, y obviamente c tiene que ser diferente de 0. Si c fuera 0, pues sería b a la 0, que sería 1, entonces queda otra vez la función a. Y si a fuera 0, pues sería 0 por b, por cualquier cosa, pues da 0, entonces es la función 0. Entonces ahí no tendría sentido, ¿no? Entonces se restringe a que es esta forma. O sea, cualquier función que se pueda escribir de esta forma, de tal manera que esto se cumpla. O sea, que a no sea 0, que c no sea 0, que b sea mayor que 0 y que b sea diferente de 1. ¿Vale? Si se cumplen esas condiciones, se trata de una función exponencial. Entonces, si nos fijamos acá, esta es una función exponencial. ¿Por qué? Porque tiene como la variable independiente la t en el exponente, igual que el anterior. Este de aquí tiene como la variable independiente t en el exponente, ¿vale? Entonces estos son ejemplos de funciones exponenciales. Claro, en nuestro caso acá, por ejemplo, pues a vale 1 por 2 a la t sobre 17. C pues vale 1 sobre 17, por eso lo escribí de esta forma. Entonces ahí se ve claramente que C vale 1 sobre 17 por t. Y la A pues vale 1 y la B pues en este caso vale 2. B, que es la base, es el número al que se está elevando. Entonces ahí está. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en que B no puede ser negativo, ¿vale? Entonces si nosotros consideramos el caso más simple, si A igual a 1 y C igual a 1, o sea, el caso más simple sería f de x igual a b a la x. Esa es la función exponencial más simple de todas. Estamos considerando que el número que multiplica a bx, b a la x, pues es igual a 1, y c en este caso pues es igual a 1. Entonces este es el ejemplo más simple y es el que vamos a estar estudiando primero. Ya después le agregamos lo de la a y lo de la c, ¿vale? Pero el más sencillo de todos es este. Claro, aquí se sigue conservando de que b tiene que ser mayor que 0 y b tiene que ser diferente de 1. Lo que dijimos, ¿no? Si b fuera 1, ¿qué pasaría? F de x igual a 1 a la x. Pero 1 a la x siempre es 1.
Entonces ya no es función exponencial, ¿vale? Entonces por eso se restringe. No es una función exponencial. De hecho es una función constante, ¿no? F de x igual a 1. Ahora, ¿qué pasa si b fuera igual a menos 2? Entonces aquí quedaría como f de x igual a menos 2 a la x. Y esta tampoco es una función exponencial. Si ustedes graficaran esa función, les daría cosas bien raras, ¿no? Igual aquí podemos ponerle, por ejemplo, para 0, pues sería 1. Para 1 sería menos 2. Para 2 sería 4. Para 3 sería menos 9. Entonces así va la gráfica, ¿no? Más o menos. Bueno, aquí dibujando la línea, hace como un zigzag, ¿no? Cada vez más amplio, ¿no? Entonces eso no es una función exponencial. Por eso la base tiene que ser diferente tiene que ser mayor que 0. Tiene que ser un número positivo, no puede ser un número negativo, ¿vale? Que esto es diferente a escribir esto. F de x igual a menos 2 a la x. Son dos cosas distintas. Aquí la base es 2 y este menos es como si fuera un menos 1. Entonces aquí la a vale menos 1, ¿vale? Entonces son cosas distintas. Esta sí es una función exponencial. Porque cumple con la definición que dimos al principio. Aquí a vale menos 1, b vale 2, c vale 1 y obviamente pues como b es mayor que 0 y es diferente de 1, pues sí se cumple la definición, ¿vale? En este caso no, que no se cumple, no es una función exponencial. ¿Por qué no se cumple? Porque b es menor que 0, b vale menos 2. Entonces como b es menor que 0, ya está contradiciendo esta parte, que b tiene que ser mayor que 0. Entonces como no se cumple eso, pues esa no es una función exponencial. Entonces ahí tengan mucho cuidado. Si está dentro del paréntesis y el número que está ahí es un número negativo, significa que no es función exponencial. Si la base es positiva, pues sí. Si el signo menos estuviera afuera, significa que hay un menos 1 ahí que está multiplicando, ¿vale? Entonces en este caso sí se puede expresar como una función exponencial. Ahora la pregunta es qué pasa con la gráfica de este tipo de funciones, qué es lo que nos interesa a nosotros. Pues obviamente ustedes pueden meter estas funciones en cualquier programa, sea GeoGebra u otro, y pueden ver cómo es la gráfica. Entonces si nosotros hacemos eso, vamos a poner que sea la función f de x, como dijimos, vamos a empezar con la más sencilla, b a la x. Entonces el primer caso es si b es mayor que 1, porque aquí hay una condición que b tiene que ser diferente de 1 y b tiene que ser mayor que 0. Entonces lo que vamos a hacer es dividirlo en dos partes. Sabemos que la b tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser diferente de 1. Entonces vamos a estudiar todas las funciones que están aquí y todas las que están acá. Entonces voy a empezar con la de acá, con b mayor que 1. Y después vamos a ver el caso, este es b mayor que 1, que va de aquí para acá. Y después vamos a estudiar el caso en que b sea entre 0 y 1, que sería todo el caso que va de aquí a acá. ¿Vale? Pero primero empezamos con b mayor que 1. ¿Qué pasa si b es mayor que 1? Por ejemplo, b puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. Entonces podemos poner aquí, por ejemplo, el primer caso, f de
de 2 de x igual a 2 a la x. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo sería f de x igual a 3 a la x, f de x igual a 4 a la x, 5 a la x. Voy a poner aquí f1, f2, f3, f4, ¿vale? Entonces esos son ejemplos que cumplen en que b tiene que ser mayor que 1. Igual puede ser 1.5, 7 cuartos, etcétera, etcétera, ¿vale? No solamente pueden ser enteros. Si quieren, aquí ponemos un ejemplo. Voy a poner 3.5 a la x y aquí 4 a la x. Estos son ejemplos de funciones que cumplen con la definición y en este caso b es mayor que 0. ¿Qué pasaría si graficamos este tipo de funciones? Voy a meter aquí en la aplicación de GeoGebra para que vean cómo es la gráfica. Por ejemplo, voy a empezar con 2 elevado a la x y ahí está la gráfica. Entonces aquí podemos ver que tiene una asíntota horizontal que es el eje de las x, y algo interesante es que pasa en el 1, 0,1, ¿vale? Voy a poner la de 3 elevado a la x y también sucede lo mismo. Esa es la roja. Luego ponemos la otra 3.5 elevado a la x y ahí está. Y luego la de 4 y ahí está. O sea, lo que vemos es que cuando mayor sea el valor de la base, como que estas curvas se van pegando más al eje de las y. Se va a ir, esta parte se va pegando más. Y esta parte, bueno, todas pasan aquí por el 0,1. Y esta se va pegando más al eje de las x. O sea, desde menos infinito hasta 0 se van pegando más al eje de las x. Y después de 0 a infinito, pues se van pegando más al eje de las y. Eso es lo que observamos, ¿no? ¿Vale? Entonces de aquí ya nosotros ya podemos decir cuáles son las características de este tipo de funciones. Si b es mayor que 1, este tipo de funciones, el dominio, pues ya vimos que el dominio pues van a ser el conjunto de los reales, todos los números reales, o sea, cualquier valor a x, yo le puedo dar números positivos, números negativos, y siempre va a dar un valor, ¿no? Entonces, x, por ejemplo, en este caso, si x vale, no sé, menos 3, sería 2 a la menos 3, y esto es igual a 1 entre 2 a la 3. Por lo que vieron en matemáticas 1, ¿no? Si el exponente es negativo, se convierte en una fracción, 1 entre 2 a la 3, ¿vale? Si fuera 2 a la menos 5, pues sería 1 entre 2 a la 5. Si fuera a la menos 7, pues sería 1 entre 2 a la 7, ¿vale? Entonces se convierte en fracción. Entonces el dominio pues puede tomar cualquier valor. Y 2 a la 0 pues ya sabemos que es 1, ¿no? Como 2 a la 0, 3 a la 0, 3.5 a la 0, 4 a la 0 siempre es 1. Por eso la gráfica siempre corta en 0,1. Entonces ahí está. Esta función ya en general, si quieren, voy a hacer el caso general. Aquí voy a poner el dominio de la función f. Va a ser todos los números reales. Si yo le puedo dar cualquier valor a x. La imagen, pues ya sabemos que va a ser los reales positivos. Nunca toca el 0. Si vemos aquí la gráfica, nunca va a tocar el 0. Siempre va a ser de 0 para arriba, pero sin incluir el 0. Estos son los reales positivos. O bien, como a ustedes les gusta representar esto, que es todas las y que pertenecen a los reales, tal que y es mayor que 0. Es lo mismo, ¿no? R más o y igual y que pertenece a los reales, tal que y es mayor que 0. Que es la forma más común de escribirlo, ¿no? Tiene una asíntota horizontal
que es y igual a 0, el eje de las x, tiene una ordenada al origen, que es f de 0, que vale 1, es decir, que corta en el eje x en 0,1, ¿no? Aquí vamos a meter un concepto nuevo, que es el decrecimiento. ¿Cómo es el crecimiento? Es decreciente, es decreciente, ¿no? En este caso pues es creciente, o sea, la gráfica crece. ¿Qué significa eso? Que la gráfica pues va así, ¿vale? Va creciendo. Van a existir también gráficas así que son decrecientes, ¿no? Pero ahorita estamos viendo en donde todas son crecientes, ¿vale? Entonces pues ya quedó. Esa es la forma en que se grafican este tipo de funciones. La función f de x igual a b a la x, siempre y cuando b es mayor que 1, ¿vale? Si b es mayor que 1, sucede esto de aquí. O sea, cualquier función que cumple con esta característica va a tener estas propiedades, ¿va? Todas. O sea, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, todas esas cumplen estas propiedades, ¿vale? Solamente que en algunas, obviamente, algunas van a estar más pegadas al eje de las y o al eje de las x y otras más despegadas. Pero todas tienen estas propiedades que están aquí, ¿vale? Ahora veamos otro ejemplo que dijimos, ¿no? Ya vimos el caso en donde b es mayor que 0, mayor que 0, mayor que 1. Y ahora nos falta ver el caso en que b sea entre 0 y 1, ¿vale? Esta parte. Claro, aquí algo interesante es, ¿qué pasaría si yo pusiera aquí un menos? Aquí, si yo le pusiera un signo menos. Pues lo que hemos visto en todas las funciones, si la gráfica de b a la x va así, pues la gráfica de menos b a la x iría así, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Entonces, ya no haría el análisis de esa parte, ¿no? ¿Vale? Cuando es negativo, pues lo único que va a cambiar en todo esto es la imagen, va a cambiar la ordenada al origen y el de que ya no va a ser creciente, sino que va a ser decreciente, ¿vale? Acá sería y menor que 0, acá sería 0, menos 1, acá sería decreciente, ¿vale? Eso espero que lo tengan en sus notas. O sea, cuando pongamos aquí al lado de la b un signo menos, ustedes lo pueden comprobar en GeoGebra. Si quieren, aquí agarramos, por ejemplo, el menos 3, 3 a la x, le ponemos un menos y ven qué sucede. Ahí está. Entonces, en vez de irse hacia arriba, ahora se va hacia abajo. Entonces, la imagen pues va de menos infinito hasta 0, sin llegar al 0. Y corta en la ordenada del origen en el 0, menos 1, ¿vale? Es decreciente. Y todo lo demás es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, ese caso no lo voy a analizar, ya ustedes lo harán en sus notas. ¿Qué pasa cuando le ponemos un signo menos? Es decir, si a vale menos 1. Ahora veamos el siguiente caso, ¿no? Que es el que dijimos ahorita. Ahora, si b, voy a poner que sea f de x igual a b a la x, otra vez la misma función, pero ahora estamos restringiendo a b entre 0 y 1. ¿Qué pasaría con esa función? ¿Cuáles serían los ejemplos de funciones que cumplen con esa condición? Pues f de x igual a 1/2 elevado a la x. Por ejemplo, otro sería 4/5, por ejemplo, elevado a la x. Igual puedo poner aquí f de x igual a 0.1, poniéndolo como decimal.
Obviamente 0.1 es más chico que un medio, porque un medio es 0.5, esto es 0.5 elevado a la x. El 4 quintos es 0.8, ¿no? 0.8 a la x. Entonces ahí son ejemplos de algunas funciones que cumplen con esta condición, o sea que b está entre 0 y 1, ¿no? La pregunta es cómo será la gráfica de este tipo de función cuando la base es un número fraccionario o un número decimal entre 0 y 1, ¿no? Entre 0 y 1. Y bueno, vamos a graficarlo en GeoGebra para hacerlo más rápido. Voy a quitar esto. Ustedes pueden tomarles captura a la gráfica cuando lo hagan en GeoGebra y después ponerlo en sus notas de clases en OneNote, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí ponemos, por ejemplo, la de 0.1 elevado a la x y ahí está la gráfica. ¿Vale? Ahí para que se vea mejor. Ahora ponemos la de un medio, que es 0.5 elevado a la x y ahí está la gráfica. Ahora ponemos la de 4 quintos, que era 0.8 elevado a la x y ahí está. Miren lo que observan. ¿Qué observamos aquí? Mientras más cercano sea el valor a 0, pues la gráfica se pega mucho al eje de las y. El de 0.1 a la x, pues como que está más pegada al eje de las y. Y después el de 0.5 se pega un poquito menos. Y el 0.8 pues se pega un poquito menos, ¿no? Está muy lejos del eje de las y. Y acá del otro lado, del cuadrante, en el cuadrante 1, ¿qué pasa? Pues en el cuadrante 1 igual se pegan mucho al eje de las x, la de 0.1 a la x, y más o menos la del 0.5 a la x, y se despega mucho más la de 0.8 a la x, ¿vale? Entonces, pero todas cumplen algunas características comunes. ¿Cuáles? Todas pasan también en el 0,1. ¿Vale? Y todas tienen como imagen el conjunto de los reales positivos. Y en este caso no son crecientes, sino que decrecen, ¿no? Empiezan de arriba y se van para abajo. Pero nunca pasan del eje de las x. Entonces, esas son las características que van a cumplir acá. Entonces, cualquier función que se pueda escribir de esta forma, donde b es entre 0 y 1, va a cumplir las siguientes características: que el dominio de f van a ser todos los números reales. La imagen pues va a ser todos los reales positivos. O bien ustedes lo escriben como y que pertenece a los reales, tal que y es mayor que 0. ¿Tiene una asíntota horizontal? Pues sí, todas tienen una asíntota que es y igual a 0. La ordena al origen, que es f de 0 igual a 1, o sea que corta en 0,1. Y en crecimiento, pues aquí vemos que es decreciente. Todas esas son decrecientes. Decrecen, empiezan de arriba y se van para abajo, ¿vale? Ustedes pues, en sus notas pues pondrán su gráfica acá, igual que las de estas, ¿no? Como les digo, pueden tomarle captura a GeoGebra y ya lo ponen ahí en sus notas para que veamos cómo son las gráficas. Pueden poner los ejemplos que vimos ahorita o bien otros ejemplos, ¿no? Ahí nada más que pongan aquí qué función corresponde a cada una, ¿no? Por ejemplo, esta es f de x igual a 0.1 a la x. Esta función de aquí es f de x igual a 0.5 a la x, ¿no? Y este de acá
pues que es f de x igual a 0.8 a la x. Claro, yo aquí lo estoy escribiendo a mano, pero pues ya saben que GeoGebra tiene la opción de agregar texto, ¿no? Acá dice texto, entonces ustedes pueden agregarle texto y ya se ve mejor, ¿no? Pueden usar esta de fórmula LaTeX y ahí poner f de x. No sé si reconozcan. Bueno, no creo que todavía no reconoce bien, o yo escribo muy mal, ¿no? No, pues no, parece que no, pero pues escribiéndolo en el teclado, pues obviamente se podría escribir bien, ¿no? Ahí ponen f de x, ¿no? Igual, y acá en avanzado, pues ahí pueden elegir cuál es lo que quieren, qué es lo que quieren escribir. Ahí dice x a la a, cambian la a por la x, y en vez de x pues cambian por el 0.1, por ejemplo, y ya le dan ok y ya se ve, eso se ve bonito, ¿no? Ahí está. Voy a quitarle se ve mejor escrito en LaTeX que escribirlo a mano, ¿no? Bueno, pero ya a ustedes depende cómo lo quieran escribir. Y bueno, ahí están las formas de las funciones exponenciales. Si b es mayor que 1, pues simplemente cumplen estas características y siempre van hacia arriba y son crecientes. Y si b está entre 0 y 1, pues se cumplen estas características. Claro, aquí igual, ¿qué pasa si yo le pongo un signo menos aquí? Pues ya cambiaría la imagen, ya no serían los positivos, sino reales negativos. La asintótica horizontal seguiría siendo la misma, el dominio seguiría siendo lo mismo. La ordinal de origen ya no sería el 0,1, sino sería el 0,-1. Y en vez de que sean decreciente, ahora serán creciente. ¿Vale? Entonces ustedes ahí en sus notas hacen el caso cuando f de x sea igual a menos b a la x. Y b estando entre 0 y 1. ¿Vale? Entonces aquí pues igual lo puedo hacer, ¿no? Puedo poner aquí un signo menos al principio. Ponemos un signo menos y vean qué sucede con la gráfica. ¿Vale? Entonces ahí está la gráfica. Va a cortar el menos 1 al eje de las y. Sigue conservando a la asíntota horizontal. Ahora en vez de que sea decreciente es creciente. Si empezamos siempre de izquierda a derecha, pues de izquierda a derecha va subiendo, ¿no? ¿Vale? Se va a ir así. Entonces es creciente. Pero tiene un tope, ¿no? Que es el eje de las x. Y bueno, con eso terminamos esta parte de la función exponencial. Claro, existen muchas aplicaciones, algunas aplicaciones que vamos a estar viendo en el siguiente video. Es el de interés compuesto. Igual pueden buscar el tema. Interés compuesto. Vamos a ver qué es la base E. Y algunos problemitas, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a ver para el siguiente video. O sea, vamos a ver la función f de x igual a e a la x, que es una función particular, ¿no? Está dentro de estas de aquí. Como b es, bueno, como e es un número mayor que 1, pues se ubica en esta parte, ¿vale? Bueno, con esto terminamos en este video. Nos vemos.